Bendito seas. Damos gracias a Dios, querida iglesia, por este tiempo, como los jueves, como los sábados, en el que el Señor nos permite juntarnos y como cuerpo de Cristo edificarnos los unos a los otros a través de la palabra del Señor, a través de lo que nos toca vivir, a través de un consejo, de una palabra. Esto es el cuerpo de Cristo y así funciona. Y damos gracias a Dios porque en la medida que ha pasado el tiempo lo hemos ido comprendiendo, hemos ido entendiendo el principio de la unidad, el principio de poder estar compartiendo el uno con el otro, siendo esto tan importante, siendo esto una representación de Jesucristo en esta tierra. En el día de hoy me gustaría que juntos pudiéramos estar hablando acerca del lugar escondido. Yo quisiera hacerle una pregunta en esta noche, y esa pregunta es si usted tiene o conoce algún lugar escondido y si usted también en algún momento se escondió en algún lugar. Bueno, yo quiero contarle, cuando yo era pequeño, como todo niño que hace travesuras, bueno, yo en el barrio mío hacía bastantes travesuras, ¿no es cierto? Y teníamos justo enfrente de mi casa un hombre, una familia entera, mayor, y este hombre era tenía un carácter bastante feo, y no le gustaba a los chicos. Entonces cada vez que nosotros, esa barrita de niños que estábamos ahí, jugábamos, se enojaba con nosotros, no nos dejaba jugar en la calle, y viste que para un chico peor, cuando haces eso, es peor, lo va a tomar como punto a esa persona. Bueno, nosotros un poquito hacíamos así porque nos divertía, que él se enojaba, nos sacaba corriendo a todos y todos corríamos, ¿no? Y un día yo pensaba que este hombre no estaba cerca de la puerta y no me acuerdo como niño qué maldad hice. O tiré una piedrita en la ventana, algo por el estilo hice, ¿no es cierto? Y el hombre estaba cerca y no tenía tiempo de salir corriendo y de escaparme. Entonces, al lado de la casa había como un pasillo con un techito y lo primero que atiné fue a pisar ahí en un caño que había, subirme a ese techito y me hice una pelotita. Y salió este hombre, ¿no es cierto?, muy enojado, esperando encontrar al que había hecho la maldad. Y yo estaba hecho una pelotita en ese techito, escondido ahí, y lo escuchaba al hombre que pasaba por abajo, que hablaba, ¿no es cierto? Y tenía un miedo, pero después, cuando vi que el hombre no se dio cuenta que yo estaba ahí arriba, y se metió para la casa, de alguna manera me dio una sensación de placer, ¿no? Y a partir de ese momento, ese se convirtió en mi lugar secreto. Entonces cada vez que yo me quería divertir un poquito, hacía alguna maldad, salía corriendo y me subía a ese lugar. Y me acostumbré a ese lugar. Me acostumbré a jugar de esa manera. Hasta que un día, porque ese tipo de cosas no duran mucho tiempo, no me dio el tiempo para salir corriendo. Y este hombre evidentemente vio mi piernita que subió, ¿no es cierto? Y me encontró en ese lugar. Me bajó, me agarró de la pierna, me tironeó, me bajó de ese lugar, llamó a mis padres, un drama terrible, ¿no es cierto? Un mes sin salir, fajaron mis papás, me descubrieron. Y eso pasa, ¿no es cierto?, cuando nos escondemos, cuando hacemos algo que no corresponde, tarde o temprano nos encontramos con la realidad. Pero también quiero presentar el ejemplo de mi esposa, que también ella tiene sus lugares escondidos, ¿no es cierto? Generalmente ella esconde mucho los dulces en casa para que yo no los encuentre, ¿no? Y tiene sus lugares escondidos, muchos de estos lugares ya los encontré, otros no los encontré, son extremadamente secretos. Lo que yo quiero destacar, que ella tiene esa particularidad, ella es excelente administradora, y tiene esa particularidad de multiplicar las cosas, ¿no es cierto?, guardarlas para el momento oportuno. Y de recién casados, nosotros necesitábamos un vehículo, pastoreábamos una iglesia en un lugar rural, teníamos que irnos en colectivo, eran muchos kilómetros en colectivo, y ella fue juntando, de donde no había, fue juntando,
y salió un buen trabajo que nos permitió acceder a un auto. Nos faltaba una parte importante y ella apareció con eso que lo tenía guardado. Hoy le pregunté el lugar, era como un lapicito de madera que se abría, ¿no es cierto? Nadie podía tocar ese lugar, era secreto de ella. Y ahí ella lo guardó y sacó. Y esto me trajo a la reflexión, tanto mi ejemplo como el ejemplo de ella, cómo nosotros tenemos esos lugares escondidos y cómo escondemos. Podemos esconder cosas buenas, como en el caso de mi esposa, o podemos esconder cosas malas, en el cuando yo era pequeño. Pero tarde o temprano esas cosas salen a luz. Salió a luz mi travesura de pequeño y lamentablemente fue una crisis para mi vida. Pero también salió a luz lo que mi esposa estaba guardando, que fue algo bueno, y eso fue realmente una bendición. Y esto nos arroja el principio bíblico, primero, que no hay nada escondido que no salga a luz. Y segundo, que del buen corazón el hombre saca las cosas buenas, esas cosas están escondidas y son buenas, y el hombre malo, del mal corazón, saca también lo malo, mostrándonos de alguna manera que aquello que está escondido en nosotros es lo que realmente somos. Ahora bien, yo quisiera hacerte una pregunta, y esa pregunta es: ¿hay cosas escondidas en tu vida? Y si hay cosas escondidas, ¿son cosas buenas o son cosas malas? Es muy importante porque tarde o temprano estas cosas van a salir a luz. Y eso va a hacer que tu vida progrese, que tu vida se renueve o que tu vida tal vez colapse. Entonces vamos a ver a través de la palabra de Dios este asunto del lugar escondido para que nosotros podamos de alguna manera entender de qué manera nuestra vida tiene que estar escondida en el mejor lugar de todos, que es en Cristo. Te invito a abrir la palabra de Dios en el libro, o en la carta, mejor dicho, del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 3. Y aquí el apóstol Pablo señala: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Para poder entender lo que el apóstol Pablo de alguna manera quiso decir, siempre tenemos que entender cuál es el contexto de la situación. La iglesia de Colosas estaba atravesando un momento feo. ¿Por qué razón? Que había falsa doctrina, pero una falsa doctrina que se había arraigado mucho a esta iglesia. Esta falsa doctrina era conocida como la herejía colosense, de la cual no vamos a estar introduciéndonos mucho, pero sí estaba haciendo daño en la iglesia. Entonces Pablo, como venimos viendo los jueves, él se encargaba de afirmar la iglesia, tocó todos los rudimentos básicos de los principios de la doctrina para que la iglesia no solamente escuchara el mensaje de esto está mal, sino que pudiera nuevamente repasar aquellos principios que la consolidaban. Entonces Pablo pasa por el bautismo haciendo entender lo que es la vida y lo que es la muerte, cómo el bautismo es una representación de una realidad interior, de la cual la vida vieja definitivamente queda a un lado y la nueva vida, que es la vida de Cristo, la vida traída por el Espíritu Santo, comienza a desarrollarse a través nuestro. Muestra también cómo ese ciclo de despojarse de esta vida vieja, porque que hayamos muerto no quiere decir que esta vida vieja todavía no quiera de alguna manera influir, cómo despojarnos y vestirnos de la vida nueva. ¿Y cuál es esa actitud en la cual Pablo hace la reflexión de la que si realmente hemos muerto a esta vida vieja, que entonces nuestros ojos tienen que estar puestos en las cosas de arriba, siendo esta la actitud constante que es la que nos va a mantener? Y la reflexión final que hace Pablo es: si todo esto es así, entonces algo que ustedes tienen que entender, que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios puso tu vida en Cristo, la escondió en ese lugar para Él. Vamos a entender un poquito entonces de qué manera nuestra vida está escondida en Cristo.
Para esto algo que debemos de tener en cuenta, primeramente, es que el hombre natural se esconde de Dios. El hombre natural se esconde de Dios. No importa la cantidad de amuletos, no importa la cantidad de palabras que pueda decir, no importa absolutamente nada de eso. En la realidad, la naturaleza caída del hombre se escapa de Dios. Pero no solo la naturaleza caída, también la naturaleza de aquellos que conocen a Dios y por algún motivo abrazan un principio de desobediencia, un principio de rebeldía, un pecado oculto, hace que nos escapemos y nos escondamos de la presencia de Dios. Trabajo con alumnos y muchas veces estos alumnos me hacen enojar. Saben que si me tocan determinados temas, mucho no me gusta, como a cualquiera de los que estamos aquí presentes, pero ellos cuando hablan de la Biblia muchas veces lo desmerecen y cuando van al Génesis dicen, no te vas a creer el cuentito de Adán. La realidad es que cuando nosotros vemos los primeros capítulos de Génesis, más que un cuentito, bajo mi comprensión, es la realidad más completa que hay en la palabra de Dios acerca del hombre, acerca de Dios, acerca de la caída, acerca de la restauración del hombre. Es allí donde nosotros vemos cómo fue creado el hombre y cómo era el hombre antes del estado de la caída. El hombre vivía en la presencia de Dios sin la necesidad de tenerse que esconder de nada ni de nadie. Vemos cómo el hombre cae, cómo el hombre da lugar en su naturaleza a separarse de Dios, cómo el hombre cae luego de la caída, donde su naturaleza muere, porque ahí sí hay una muerte espiritual, y esa naturaleza muerta comienza a expresarse en autosuficiencia, queriendo Adán en ese momento ocupar el lugar de Dios u obtener todo lo que Dios le dio, pero sin Dios. ¿Cómo se hace pragmático el hombre queriendo alcanzar de alguna manera el bien a través del mal? ¿Cómo se hace cómplice con otras personas? ¿Cómo miente? ¿Cómo inmediatamente se torna incrédulo? Mostrándonos de esa manera cuál es la expresión de la naturaleza caída, naturaleza que es heredada por el hombre y que está presente en el hombre sin Dios. Por ese motivo decimos que el hombre natural se esconde de Dios. Algo que me es común ver cómo a menudo personas preparadas para tocar o abordar determinados temas tienen conceptos, criterios, se preparan, pero a la hora de tocar el tema Dios simplemente se basan en un argumento y es mi manera de percibir a Dios. El hombre caído en su rebeldía se esconde de Dios percibiéndolo a su propia forma, a su propia comodidad, estando totalmente lejos y escondido. Cuando Adán quiso aceptar a Dios de una manera distinta de como Dios se había presentado, el acto siguiente es que Adán y Eva se esconden y tapan su desnudez con un abrigo de hojas, mostrando claramente que no querían saber absolutamente nada con el Señor. Mostrando claramente cuál es el efecto de esa naturaleza caída. Esconderse, disfrazar, mostrar otra cosa completamente distinta. Todo esto sucede en este episodio que tal vez para muchos es un cuentito, pero no hace ni más ni menos que mostrar cuál es el verdadero sentido de la naturaleza caída. ¿Qué es lo que esconde el hombre en su espíritu? Esconde su rebeldía, esconde su independencia de Dios. El hombre caído se esconde de Dios. Ahora bien, tenemos también el hombre que quiere tener algo con Dios. El hombre que tiene un corazón para con Dios. Y este hombre, de alguna manera, acepta que Dios lo esconda. ¿Qué quiero decir con esto? Para poder entrar más en el tema, veamos en el Salmo 139,
versículos 24 y 25, y vamos a ver lo que dice un hombre conforme al corazón de Dios. En el versículo 24 David dice, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este hombre de Dios, tras determinadas circunstancias, tras un trato continuo en su vida, él se dio cuenta de la distancia que había desde su interior a lo que Dios quería en su vida. Y entendió que él no podía ir adelante por su propia cuenta, sino que él debía de depender de Dios. Él debía de entregar su vida a la dirección de Dios para que Dios modelara su vida. Un hombre que tiene un corazón conforme al de Dios, inmediatamente se va a dar cuenta que en su interior hay una naturaleza, esta naturaleza de la que hablamos, que se rebela contra Dios. Ahora bien, yo he conocido a Cristo, yo he permitido que Dios salvara mi vida a través de la obra de su Hijo, pero soy consciente que en mi interior no mora el bien. No lo obedezco, no quiero saber absolutamente nada con ello, pero está. Y Dios sabe que está. A veces está a una manera en la cual yo acuerdo con eso en mi interior. A veces está de manera de pecado oculto que yo sé que está ahí presente, pero decido vivir con ello. O como una debilidad que la verdad me da pereza tratar con ella. Entonces convivo con ello. Pero tarde o temprano, esto sale a luz, como dijimos al principio. Y cuando sale a luz, lamentablemente, hace que nuestra vida se precipite. Y Dios, en su bondad, encierra nuestra vida, esconde nuestra vida para ser tratada, para que nos haga mal a nosotros ni afectemos a otros tampoco. Entonces permite determinadas situaciones o momentos en donde pareciera que estamos solos, pero tienen como fin que todo nuestro ser interior de alguna manera sea sanado y que cada una de esas cosas sean expuestas. La palabra de Dios en Génesis también nos da un episodio en donde uno de los hijos de Jacob, llamado Judá, no permite, de alguna manera, que su nuera se case con uno de sus hijos. Digo de su nuera porque el primer esposo muere. Judá tiene otros hijos, pero no quiere darlo en casamiento con su nuera, entonces le está privando de alguna manera a esta mujer de tener descendencia. Y esta mujer ya queda destinada a ser viuda. Frente a esto, la mujer, ¿qué hace? Se disfraza de prostituta, lo espera a Judá en un lugar y tiene relaciones con Judá. Judá no tiene para pagarle, le promete que le va a pagar y le deja como prenda de su servicio un sello y un bordón. Pasado el tiempo, como esta mujer no era prostituta, simplemente esta mujer quería tener descendencia, no encuentra a esta mujer, nadie sabe nada acerca de esta mujer, pero pasados ya meses llega la noticia de que su nuera está embarazada. ¿Qué hace Judá? Judá quiere matar a su nuera. Judá, desde lo más profundo de su ser, señala: a esta mujer hay que quemarla. Tamar le hace llegar a Judá el sello y el bordón, mostrándole que tuvo que engañarlo para tener descendencia, y Judá es confrontado con una verdad. Todo lo que estaba escondido a él en un momento es expuesto. Y Judá declara que esta mujer fue más justa que él. Este episodio seguramente en el Nuevo Testamento lo podemos recrear cuando la multitud quiere lapidar a esa mujer adúltera y Jesús dice: el que está libre de pecado arroje la primera piedra, y ninguno de ellos pudo arrojar una piedra porque sus conciencias lo acusaban. ¿Qué es todo esto?
cosas ocultas en el lugar escondido. Por eso el Espíritu Santo se encarga muchas veces de esconder nuestra vida para tratar esas cosas, para que esas cosas no salgan a luz en un momento que tanto a otros como a mí nos puede hacer mucho daño. Dios trata con cada uno de nosotros. Dios trata con ese lugar escondido. Ahora la pregunta, ¿hay cosas escondidas en ese lugar? Y si hay cosas escondidas, ¿estás dispuesto a que Dios trate con ellas? Pero ¿cómo hago, pastor? No las defiendas más y no las escondas más. Ponelas delante de la presencia de Dios. Ponela en aquel lugar secreto que tenés con Él, de manera que Él esté tratando en aquellas cosas. Algo que tenemos que entender, y esto es importante, porque no es lindo ver cuántas veces las personas o pastores están en un ministerio exitoso o están haciendo una labor comprometida y pareciera ser que de la noche a la mañana se caen. Algo acontece en sus vidas que tropiezan y caen. ¿Qué pasó allí? Aquello que estaba escondido. Aquello que estaba escondido asomó. No es algo que pasó de la noche a la mañana, sino que aquello que estaba escondido, como cuando yo me escondía en ese techito, que después hasta me divertía, porque me acostumbré a no ser descubierto, tarde o temprano fue descubierto, y cuando fue descubierto, lamentablemente, la vida coalicionó. El Señor se encarga de llevarte a ese lugar escondido para exponer las cosas y que vos con Él las puedas estar arreglando. Y si no las querés arreglar de esa manera, tarde o temprano, la realidad de la vida va a hacer que eso se exponga. Y si no se expone por la realidad de la vida, un día vos vas a estar delante de la presencia de Dios. Y aquello que no pusiste delante de Él, aquello que la realidad de la vida no lo expuso, va a ser expuesto delante de su presencia, porque no hay nada escondido que no salga a luz. Entonces, hoy tenemos una responsabilidad. Queremos crecer, queremos una vida abundante, queremos una vida de efectividad espiritual. Pregunta, ¿qué es lo que está viendo en el corazón? Pregunta, ¿qué es lo que está escondido en el corazón? ¿Están escondidos cosas buenas que cuando llega el momento salen? ¿O están escondidas cosas malas que cuando llega el momento todo se cae? Cuando maduramos y somos personas espirituales, una sola cosa el hombre espiritual maduro quiere, y es vivir escondido en el Señor. Es vivir en el secreto de Dios. Porque es lo escondido lo que a nosotros nos hace. Lo que está escondido es lo que somos. O está escondido en nuestro corazón la perla de gran precio, el tesoro, o está escondido en nuestro corazón el pecado, la debilidad, la concupiscencia. Lo que está escondido es lo que nos hace. Probablemente la vida de Moisés es la vida de una persona que pasa por distintos lugares o por distintos escondites hasta llegar a aquel escondite que es el que cada uno de nosotros debemos de estar. Cuando comienza la vida de Moisés, por así decirlo, no cuando es pequeño, sino cuando comienza el trato de Dios con Moisés, Moisés se tiene que esconder. ¿De qué se tiene que esconder? Del homicidio que cometió. Un hombre con un propósito de Dios, pero todavía con una naturaleza caída. Todavía sin vida espiritual, sin conocimiento de Dios, queriendo hacer las cosas con sus propias manos, no hace ni más ni menos que matar a un egipcio. La naturaleza caída es homicida. La naturaleza caída es homicida. Piensa mal contra su prójimo. Se aleja de Dios, no quiere entrar en contacto con la vida. Tiene el principio de la muerte en sí. ¿Y qué es lo que hace?
se esconde. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Se escondió porque tuvo miedo. Mató a un egipcio, tuvo miedo, salió corriendo y se escondió. Pero a partir de ese momento, el Señor tomó la vida de este hombre y el Señor lo escondió a él. Lo escondió en el desierto, en donde cada una de sus debilidades fueron expuestas. Muchas veces pasamos desiertos y no entendemos el porqué. Es el lugar, porque luego del desierto está la tierra prometida, y si no fuiste tratado en el desierto, vas a fracasar en la tierra prometida, en esa abundancia que Dios tiene en tu vida. Pero en el desierto va a salir todo a luz y nadie va a ser afectado. Esos años de Moisés en el desierto probablemente refrescarían todo lo que Moisés había perdido, todo lo que era, y aún sus motivos más ocultos. ¿Por qué quisiste hacer esto? ¿Por qué quisiste salvar al pueblo? ¿Lo quisiste salvar porque era propósito de Dios o lo quisiste salvar para hacerte un gran nombre? ¿Lo quisiste salvar con tus propias fuerzas para ser otro más como Faraón? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué tomaste la espada? Todo eso recorrió la mente y el corazón de Moisés. Pero ese desierto lo convirtió a Moisés de un homicida en el hombre más manso de la tierra porque el Señor lo había escondido en ese lugar. Como así también el Señor tomó la vida de un joven como David y durante la persecución que tuvo con Saúl lo convirtió en un noble en ese lugar. También en tu vida el Señor te esconde de un montón de cosas que vos decís, pero ¿por qué no se me da esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? ¿Por qué? Porque el Señor te esconde para que cada cosa escondida que hay en el corazón salga y pueda ser tratada hasta que llegue ese momento. Y en la vida de Moisés llegó ese momento. Y cuando llega ese momento, Moisés, como el hombre más manso de toda la tierra, no sabe qué hacer. Sabía empuñar una espada, pero no sabía seguir a Cristo. No sabía entrar en dependencia con Dios. Nosotros sabemos hacer un montón de cosas en nuestra parte práctica, pero muchas veces no sabemos depender de Él. No sabemos oír la voz del Espíritu Santo, no sabemos meternos en su gran empresa dependiendo completamente de la dirección y de los recursos divinos. Bueno, el Señor te esconde para lograr esto en tu vida. Y pasado el tiempo, llega un momento clave en la vida de Moisés, donde se presenta una situación en donde todos sus intereses de alguna manera son puestos a prueba. Así como él estuvo dispuesto a todo el día que empuñó la espada y mató al egipcio, ahora el Señor le está ofreciendo que el propósito se cumpla, pero sin su presencia. Y Moisés no está dispuesto. Ya no es el mismo. Ya el hombre más manso que se enfrentó consigo mismo, que entendió lo que era la naturaleza caída, que conoció la naturaleza divina, no está dispuesto a perder lo más importante de su vida, porque todo ese trato que aparentemente fue una pérdida, fue ganancia para él. De la misma manera que todo el trato de la vida de Pablo, en lo cual todo lo que era precioso, él mismo se dio cuenta que valía la pena perderlo para el conocimiento de Cristo, para entrar en ese lugar secreto. En ese momento, Moisés pidió participar de la gloria de Dios. Y el Señor esconde a Moisés en la hendidura de una peña. Y ese es el lugar en donde vos y yo tenemos que estar. Este hombre que lo vivió todo, este hombre que de la misma manera que Pablo supo lo que era tenerlo todo y lo que no es tener nada, se le da la oportunidad en estos momentos de pedir lo más importante en su vida. ¿Y qué es lo que pide este hombre? La gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Todo el bien divino. ¿Qué es la gloria de Dios? Dios obrando sin ninguna parte tuya. Dios obrando sin la supuesta ayuda tuya. Eso es la gloria de Dios. Pero Moisés no puede participar directamente, por eso es escondido en la hendidura de una peña. De la misma manera, vos y yo somos escondidos en Cristo para poder participar cada uno de nosotros de la gloria completa de Dios.
Todavía nuestra naturaleza caída está repleta de debilidades, pero que esté repleta de debilidades no quiere decir que vos y yo las tengamos que esconder. No te estoy diciendo tomá un micrófono y hablarlas al público, pero sí te estoy diciendo andá al lugar secreto y que cada una de tus debilidades puedan ser expuestas delante de Dios, para que el Señor ahí la pueda estar tratando cada una de ellas, desvistiéndonos de lo viejo y vistiéndonos de lo nuevo, desvistiéndonos de la muerte y vistiéndonos de la vida. Porque el Señor quiere meterte en esa hendidura, en esa roca que es Cristo. Y desde allí, desde Cristo, Él quiere tener una relación profunda contigo. No desde tu suficiencia, no desde tu cualidad, sino desde la obra terminada de Cristo. Porque allí es donde el cristiano fue escondido por Dios para tener una relación íntima con Él. Es la vida de Él, no es la nuestra. Pero mientras tanto Él trabaja. Mientras tanto Él expone lo que no está bien. Mientras tanto Él sana. Nos va haciendo sencillos, nos va haciendo humildes, va agregando todo fruto del Espíritu en nuestra vida. Pero ¿cómo se detiene todo? Cuando yo tomo esa debilidad y la defiendo y la guardo y se expresa a través de mi vida. ¿Cuánta plenitud pierdo? ¿Cuánto miedo tengo? Porque sé que tarde o temprano va a ser descubierto. Querida iglesia, hoy es tiempo de entrar en ese lugar secreto. Hoy es tiempo de dejarnos meter por Él en la hendidura de esa peña y participar de la gloria de Cristo. Hoy es tiempo de que nuestra vida esté completamente fundida en la vida del Hijo. Hoy es tiempo de no esconder más nuestras debilidades, de no esconder más ese pecado oculto que día tras día te está torturando, que día tras día sabes que lo que pasa es fruto de esa limitación que está allí. Es momento de poder poner delante de la presencia de Dios todas las cosas. Es momento de ser sanado de cada una de esas cosas que tal vez hace años nos persiguen. Tal vez hace años las tenemos consigo. Y ese temor que tarde o temprano eso se descubra está presente. No hay que llegar a ese momento. Ahora es el momento. Entonces, tu vida va a ser producto de lo que haya escondido en tu corazón. Tu vida, como la vida de Cristo, va a ser producto de ese lugar secreto con el Padre, en donde Él recibía la dirección de lo alto. Tu vida va a ser producto de ese momento en el cual vos te encuentres con Él. Y cada una de las cosas sean expuestas delante de su presencia. Y vas a escuchar la voz del Espíritu Santo, sanándote, renovándote. Vas a entender su comprensión, su amor, su misericordia. Y vas a ser renovado. Y cada una de aquellas cosas escondidas van a desaparecer. Y ahora tu tesoro escondido va a ser Él. Y van a haber situaciones que desafiarán que tu naturaleza reaccione. Pero Él está allí en el lugar escondido. Y será Él el que sale a través tuyo. No tu vieja naturaleza. ¿Qué hay escondido en tu vida? ¿Qué hay escondido en tu corazón? ¿Hay escondido pecado, debilidad, pasado? ¿O está Cristo en ese lugar? Te invito allí en donde estás, que podamos estar cerrando nuestros ojos. Y que en esta noche podamos decirle al Espíritu Santo de Dios: